Bueno, y la palabra de hoy, aunque tal vez va a empezar un poquito como triste, pero sé que se va a poner mucho mejor al final, pero quisiera que pudiéramos recibirla y que estuviéramos muy atentos, porque es lo que hemos venido hablando y es como que Dios nos va revelando las verdades de su palabra y lo que Él tiene. Así que sin más preámbulos quiero iniciar. Y quiero iniciar como hablándoles de lo que les dije que es como triste, y es que un momento muy doloroso y que desafortunadamente no va a cambiar en nuestras vidas, gracias, hasta que Cristo venga por segunda vez, es la partida de nuestros seres queridos, ¿verdad? ¿A cuántos han vivido la partida de un ser querido? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, ¿verdad? Las personas que amamos y que se van con el Señor. Y tristemente eso es parte de causa del pecado. Por causa del pecado nuestra vida tiene caducidad. Quisiéramos que esas personas que amáramos estuvieran siempre con nosotros. Gracias, pero no siempre va a ser así y tiene que ver con esa consecuencia del pecado. Y hablando de eso, quiero iniciar contándoles algo mío. Ya más o menos hace 11 años, más o menos no, hace 11 años, yo perdí a mi mamá. Ella ya está en la presencia del Señor. Pero quiero referirme a un hecho en concreto, y fue el día que fui al hospital y el médico me dijo lo siguiente, me dijo, su mamá está muy mala, el cáncer ya la ha invadido demasiado y ya no hay nada que hacer. La tenemos con cuidados paliativos. Entonces necesitamos hacer una pregunta. Y yo, ¿y cuál es la pregunta? Me dijo, a ella en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco. Yo tengo que hablar bien porque tengo médicos en esto, entonces tengo que utilizar los médicos me van a decir, ay, ¿cómo lo de malo? Le puede dar un paro cardíaco o le puede dar un paro respiratorio. Entonces, la podemos reanimar o podemos dejar que ese sea el último momento. Usted decide. Venga, ¿cómo me pregunta eso a mí? Soy el hijo. No, pues es que no tenía nada que más preguntarle, tocaba que me preguntara a mí. Nadie más podía tomar esa decisión. Y aunque mi deseo era tenerla, mi deseo era que ella estuviera conmigo, pero también era ver su dolor y ver lo que estaba viviendo. Entonces obviamente tocó tomar una decisión y decir no, ok, no hagan nada. Si eso no fuera fácil, o sea, si ya con esto ahora, entonces me pasaron un papelito, entonces firme acá, yo firme qué, pues firme que usted está autorizado en que no hagamos, no, yo, pero no, espere, o sea, ya, ahora me va a colocar la carga, o sea, me va a hacer sentir como que yo fui el que no hice nada para que, y obviamente son cosas fuertes y son dolorosas y que tienen que ver con ese proceso normal de la vida. Y que es perder a las personas que amamos y que queremos y que nos toca en la fuerza de Dios continuar adelante en ese sentido. Pero obviamente, aunque el dolor en ese momento fue duro y con los días pues ya se siente la ausencia de la persona, y por favor acá ninguno me va a juzgar de mercantilista ni de aprovechado. Ustedes están en una iglesia cristiana, así que no me va a juzgar, porque cuando usted me juzga, se está juzgando a usted mismo. La muerte de mi mamá, para mí, se convirtió en una bendición. Y usted podría decir, pero ¿cómo así que la muerte de su mamá se convirtió en una bendición? Claro, porque al morir ella, pues yo como heredero, pues recibí la herencia y era su casa. Y con la venta de su casa pude pagar la cuota inicial de mi apartamento y con la cuota inicial de mi apartamento hoy tengo casa propia. Así que aunque es duro, pero fue la verdad, fue una bendición. Ahora, algo que yo entiendo es que desde el momento en que mi mamá compró la casa, desde el momento en que la adquirió, yo sabía que yo era heredero. Pero esa herencia no se podía hacer real sino hasta que ella muriera. Antes no podía. Antes era ¿qué? Una promesa. Pero se hizo efectivo cuando ella falleció y entonces ya yo pude tener esa bendición. Y usted dirá, ese pastor, ¿cómo aprovechado? ¿Cómo que hizo? No, quiero contarle este episodio de mi vida porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Y el tema que tiene que ver hoy es cómo la muerte de Cristo trajo bendición a nuestras vidas. Algo doloroso, algo triste, trajo bendición a nuestras vidas. Por eso he titulado la prédica, Su muerte, nuestra herencia. Su muerte, nuestra herencia. Después de que hemos venido hablando del paralelo, de la diferencia, mejor, que existe entre un tabernáculo terrestre y un tabernáculo celestial de lo que Dios estaba mostrando,
Después de que hemos dicho acerca de la necesidad que teníamos de que Cristo fuera nuestro único mediador, el que realmente podía presentarse delante del Padre por nosotros y llevarnos a la comunión con Él, hoy quiero continuar y quiero hablarle algo o recordarle algo que dijo el miércoles, pero tal vez no todos lo escucharon. Y es que cuando hablamos de la sangre de Cristo, obviamente estamos hablando de la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no solamente se refiere a la sangre como tal, sino al acto completo de la expiación, al acto completo donde a través del sacrificio hemos sido redimidos por la palabra. Y dice la palabra en Hebreos, y acá usted va a decir, ahora entendemos por qué empezó por ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17 dice la palabra, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que está hablando de que para que ese testamento se haga realidad, en el caso de lo que yo estaba hablando con mi mamá, pudiera ser efectivo, fue por la muerte de ella. Y resulta que nos habla de que la muerte de Cristo era algo necesario. O sea, si nosotros de pronto, por falta de conocimiento, hubiéramos estado cerca de la cruz del Calvario y hubiéramos podido decirle a Jesús, Jesús, te damos un consejo, nuestro consejo ¿cuál hubiera sido? Ve y crucifícate. No, bájate, no mereces. Seguramente hubiéramos dicho que no, pero era necesario. Era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. Y me llama la atención porque la palabra testamento es la misma palabra de pacto. Entonces, ¿por qué no sigue hablando del pacto? ¿Por qué habla de testamento? Y creo que la razón por la que habla de testamento es porque quiere darle un énfasis más legal. ¿Y cómo así más legal? De entender que no solamente nuestra salvación es algo de sentimiento, sino realmente es algo que es certificado por lo que Dios hizo. Entonces hablé antes de los abogados, de los médicos, ahora voy a hablar de los abogados. Entonces, ¿cómo algo se mantiene firme en las instituciones? Resulta que cuando mi mamá muere, vuelvo al mismo tema, listo, mi mamá murió y en mi corazón había el dolor. Pero una cosa era el dolor de mi corazón y otra cosa eran los trámites que yo tenía que empezar a hacer. Y había tres cosas que tenía que hacer. La primera era decir, mi mamá murió. ¿Y cómo lo demostraba? Con un certificado de defunción. Tenía que decir, vea, acá consta que ella murió. Lo segundo tenía que hacer era decir, oiga, y yo soy el hijo. Entonces tenía que ir a mostrar un registro civil donde dijera, vea, yo soy el hijo de ella, quiere decir que yo soy el heredero. Y una tercera cosa a decir es, y no hay más hermanos. Soy el único, así que me corresponde a mí la herencia. Ahora, suena como feo porque se está reclamando como que no le importó. No, sí me importó, pero es una realidad, pasó y ahora yo recibo el beneficio de lo que generó la partida de ella, que es la herencia de lo que estamos hablando. Así que me hace entender cómo era necesario que Cristo muriera para que nosotros pudiéramos llegar a ser herederos de la bendición. Entonces, los beneficios o las provisiones de un testamento solo son promesas, mientras que la persona que va a dar el testamento vive. Se hacen realidad cuando muere la persona que otorga el testamento. Cristo, o Dios, mejor, no Cristo, sino Dios, había dado promesas a la humanidad desde mucho tiempo antes de una redención, de una salvación, de una bendición. Pero nunca ese testamento se pudo haber hecho realidad hasta que Cristo no murió, hasta que Cristo no fue a la cruz del Calvario. Y el autor nos va a mostrar cómo los sacrificios y los ritos que se celebraban en el tabernáculo terrenal apuntan a Cristo y cómo era necesario para que nosotros obtuviéramos las promesas que Él muriera para que pudiéramos tener esa bendición. Así que desarrollando esto y ya colocándolo en contexto, quiero tomar mi primer punto. Y mi primer punto es: la sangre era indispensable en el primer pacto. La sangre era indispensable. Y acá, por favor, no se me pierda porque vamos a empezar a ver cosas que son bien chéveres, pero que toca explicarlas despacio y entenderlas despacio, y le pido a Dios que me dé la sabiduría para hacerlo.
Cuando Moisés entregó los mandatos de Dios, entonces recuerdan ustedes que Dios llamó a Moisés, lo apartó para que libertara al pueblo de la tierra de esclavitud y empezó a hablar con él. Y empezó a darle palabras. Y hay un momento donde Dios le da palabras y él escribe todo en un texto y se las da al pueblo y ellos la van a recibir y van a probar, van a decir, ok, nos comprometemos. El pueblo se compromete a eso, pero la forma como se compromete o la forma de hacerlo, así como cuando usted hace un contrato y usted en un contrato estampa su firma para decir, estoy de acuerdo con los términos que hay allí. La forma en la que ellos aceptaban o testificaban que se aceptaban los términos era con la sangre. Por eso en el Éxodo, que a veces usted lee el Éxodo y quedamos como perdidos porque uno dice, pero ¿qué será todo esto que no entiendo? En Éxodo capítulo 24, versículo 4 al 8 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que la sangre representaba el compromiso del pueblo con respecto a las palabras que Dios había dicho. Entonces ellos con la sangre están diciendo, ok, nos comprometemos a obedecer estas palabras, a vivir conforme a lo que ellas están diciendo, ¿de acuerdo? Era como habilitar el pacto. ¿Y qué hacía que qué permitía esta habilitación? Permitía que ellos pudieran a través del pacto de sangre entrar o subir al monte y tener comunión con Dios. Lo que les permitía esta sangre era tener comunión con Dios, acercarse a leer. Ahora, a veces nosotros leemos y solamente leemos, pero no vamos más allá. Pero resulta que la escena es escabrosa. Hay algo que decimos es que la sangre es escandalosa, ¿verdad? Tuve una situación con los chicos, con los de John Legacy, porque algunos me acusaron de haber maltratado a Mateo Marín. No le hice nada, él se pegó solo. Pero estábamos en un jueguito y resulta que él, por salir corriendo, no sé qué es lo que hizo, se pegó con algo. Y se abrió la cabeza. Y entonces, imagínense, cuando lo vimos, entonces buscamos un paramédico, bueno, no encontramos a nadie, entonces llamamos a Dayana. No, mentira, mi Daya. Y entonces buscamos a alguien que viniera y le limpiara, pero pues era una heridita que se había abierto, pero la sangre es escandalosa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque usted lee la palabra y a veces usted no pone cuidado. Y resulta que lo que dice la palabra es que, recuerdan que hace 8 días yo les mostré las fotos de un templo espectacular, hermoso, hecho en el desierto. Imagínense que después de lo que le hicieron, lo que cogieron fue empezar a rociar sangre. ¿Usted se imagina la escena? Todo chorreando sangre, o sea, ¿agradable o no agradable? No, es desagradable. Es más, al pueblo le echaron, yo quería traer un balde de sangre para hacerlo, pero dije, no, de pronto no se aguantan, de pronto no aguantan el chiste, entonces mejor no lo hice. Pero es lo que está diciendo, pero creo que esto tan duro, tan escabroso que está mostrando, tiene el fin de apuntarnos a mirar el sacrificio de Cristo, a mirar lo duro que fue ese sacrificio, a mirar lo que pasó en ese lugar. Porque era necesario que Cristo realmente pagara ese precio. Así que estos ritos apuntan directamente a la cruz del Calvario, apuntan directamente a ese Cristo que nos está redimiendo. Por eso el autor de Hebreos, entonces toma esto que está en Éxodo y vuelve y lo repite para explicarnos, enseñarnos algo. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 22 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la palabra. Así que ese lugar que era tan hermoso, ese lugar que estaba tan bonito, ese lugar que había terminado tan bello, ahora empiezan a esparcirle sangre por todos los lugares y todo está allí en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, el pacto que escribió Moisés eran las palabras de Dios, o sea, Dios habló al pueblo y dijo, estos son mis estatutos, estas son mis ordenanzas, esto es lo que yo quiero. Cuando ellos aceptan este pacto, cuando ellos dicen estamos de acuerdo con Dios y queremos vivir conforme a lo que Dios ha dicho, la manera de decirle que lo van a aceptar es con la sangre. Pero para tomar la sangre tienen que matar animales, porque no van a tomar un pedazo, no, tienen que sacrificar animales y tomar la sangre para hacer este pacto. De una u otra manera, lo que está mostrando es que ellos se están comprometiendo. El pueblo se compromete, pero el que coloca su sangre es otro, un animal. En cierta manera, y empiece a tomarle sentido a lo que estamos hablando, estos animales eran sustitutos de los que habían hecho el pacto. Porque el compromiso era del hombre, pero ellos no tenían que derramar su sangre. Quien derramó su sangre fueron estos animales. Es más, cuando ellos quebrantan el mandamiento porque lo quebrantaron, entonces tienen que empezar a hacer sacrificios anuales. Y esos sacrificios siempre son los animales, siempre toman el cordero y van a presentar una expiación por el sacerdote y otra por el pueblo, pero son otros los sustitutos, que son los animales, los que van a pagar el precio para que ellos sean restaurados en lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto nos está anunciando que el pacto final, el pacto definitivo, que Dios quería hacer con nosotros y con el cual nos había dado tantas promesas, solamente se iba a hacer realidad si había una muerte. Y es una muerte que tal vez nosotros no hubiéramos querido, porque es Dios mismo, pero que era necesario para que legalmente se cumpliera el propósito de Dios de satisfacer la ira que se había generado por causa del pecado del hombre. Ahora, Él toma la sangre y purifica el libro, purifica el templo, pero no solamente lo hace, sino que también lo esparce sobre el pueblo. Es más, también lo hace sobre los sacerdotes. Quiero irme un momentico hace 8 días. Hace 8 días yo les dije que en el arca del pacto había 3 cosas. Estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de los mandamientos. ¿Recuerdan qué significaba la vara de Aarón? Ustedes no ponen cuidado a las predicas, me acabo de dar cuenta. La vara de Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que tomar las varas? Porque ellos empezaron a tener una murmuración. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué en otra tribu? ¿Por qué en otra persona? Y entonces Dios dijo, ok, coja cada príncipe de su tribu una vara y la vamos a colocar acá. Y la vara que reverdezca es la vara que representa que Dios, ¿qué? Que Dios ha elegido. Así que Aarón no fue sumo sacerdote porque él quiso, sino Aarón fue sumo sacerdote porque Dios lo eligió. ¿De acuerdo? Ahora, ¿usted por qué es cristiano? O sea, ¿ninguno está acá porque es bueno? No, qué triste. ¿Cómo nos llamamos camino de santidad si ninguno está acá porque es bueno? Todos estamos acá porque Dios nos eligió. Ahora, dice que en ese momento sobre Aarón y sobre sus hijos fue derramada su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra. Elegidos, está hablando de la iglesia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Quiere decir que espiritualmente hablando, sobre nuestras vidas, también ha sido ¿qué? Rociada la sangre del Cordero. Dios cuando nos mira y ya nos ve justificados, no nos mira justificados porque nosotros seamos buenos, nos mira justificados porque la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas y esa sangre es la que nos permite presentarnos delante de Dios. Entonces quiere decir que así como en el antiguo pacto era necesario que la sangre fuera la sangre del pacto, eso mismo era necesario en el nuevo pacto. Por eso estábamos ministrando hace un momento la cena del Señor y en Mateo, al final cuando está hablando de la crucifixión, dice en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre, está en la última cena,
del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que estamos entendiendo cómo la sangre juega un papel importante, cómo la sangre ratificaba un pacto, cómo la sangre limpia y purifica y cómo la sangre permite que caminemos en lo que Dios quiere. Ahora, ya entendimos la sangre de los pactos. Ahora, mi segundo punto es que Cristo ofreció su propia sangre. Cristo ofreció su propia sangre. Hemos hablado, y si no, yo se los quiero dar a conocer a los que no lo sepan, que Cristo cumple 3 oficios. Cristo es profeta, Cristo es sacerdote y Cristo es rey. Son los 3 oficios principales que cumple Cristo. Y resulta que en el proceso de la expiación, obviamente Él ha profetizado porque ha llevado la palabra de parte de Dios, pero en ese proceso también Él es sacerdote, sumo sacerdote, y Él es rey. Quiere decir que cuando Él se sacrifica, entra a un templo perfecto. Por un momento pensemos en los sacrificios que había en el Levítico y el sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, Cristo no entró a ningún tabernáculo en la tierra. Pero la palabra nos hace entender, y se lo explico ahora, pero lo va a entender a lo largo de la prédica, que Él sí entra a un templo. Lo que pasa es que el templo que entra Cristo no es acá en la tierra, sino Cristo entra al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, a colocar allí la sangre de la ofrenda que lleva. Y la ofrenda que lleva Cristo es su vida misma. Es Él mismo llevando la ofrenda. Esto es importante porque entonces estamos entendiendo que es un sumo sacerdote real y que está presentando o ofreciendo un sacrificio real, un sacrificio a lo que Dios quiere. Y entonces el cumplimiento de todos los símbolos y todas las sombras que están en el Antiguo Testamento nos llevan a entender que Dios es el que está entregándose. Y lo que sigue haciendo Hebreos es haciendo como una distinción o como una semejanza o como un paralelo entre lo que se hacía en el tabernáculo de la tierra y lo que se va a hacer o lo que hizo Cristo en el tabernáculo en el cielo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figuras del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces acá nos da a entender varias cosas. Primera, los sacrificios de Cristo apuntaban a algo específico y tiene que ver con 2 acciones o 2 cosas específicas. La primera era mostrar que por más que tuviéramos buena voluntad, era imposible que pudiéramos cambiar. Entonces, antes de conocer a Cristo, usted seguramente tenía una religión o de pronto tuvo buenos deseos. Y yo quiero que usted me diga o piense más bien cuántas veces antes de conocer a Cristo, usted en algún momento tuvo un ataque de conciencia y digo, uy, me estoy portando como mal, estoy haciendo las cosas bien. Seguro que ahora sí me porto bien. ¿Alguna vez usted dijo eso? Ahora sí me porto bien. Ahora sí, entonces si usted era religioso voy a la misa o voy al servicio o voy a lo que sea. O si no era religioso, ahora sí me porto bien y no voy a hablar mal y no voy a decir malas palabras y no voy a ser mal geniado. Ahora sí, ahora sí. Pero más se demoraba en hacer el compromiso que ya estaba otra vez haciendo eso, que ha dicho, ahora sí no lo hago. Y ya estaba o mintiendo, o gritando, ofendiendo, diciendo vulgaridades. Bueno, qué sé yo qué estaba haciendo. O sea, lo que hacen el rito del tabernáculo es mostrarnos, por más buenos deseos que tengamos, por más buenas intenciones que tengamos, no podemos cambiar. Yo quisiera ser bueno, pero no puedo. Pero lo segundo que me muestra es que si eso que eran los sacrificios no me podían cambiar, bueno, eso tenía que entonces ser mejorado. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo vamos a esta algo bueno? Y entonces ahora empiezo a hacer el paralelo y por favor, vaya conmigo porque si no se me va a perder. El santuario terrenal debía ser purificado con la sangre. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, pregunto, ¿por qué tenía que ser purificado si eso fue hecho tan bonito? Si ustedes, si recuerdan las fotos, eso fue algo majestuoso. No fue cualquier persona que hizo la carpintería, ni cualquier ornamentador. No, no, no. Lo que había en ese lugar era excelso. Eran cosas muy bonitas. ¿Qué contaminó ese tabernáculo? ¿El pecado de quién? Del hombre. Yo no sé si usted ha escuchado el dicho que dice que no hay iglesia perfecta. Y que si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre. Porque cuando usted entre, la daña. Está hablando de que nuestro pecado era lo que dañaba. Quiere decir que el lugar, aunque estaba bonito, el hecho de que el hombre ministrara allí tenía que ser purificado con la sangre. Ahora, el cielo, que es donde está el tabernáculo de Dios, el cielo, ¿en el cielo habrá pecado? ¿En ese lugar donde está Dios? ¿O por estar Dios es santo? O sea que es el lugar donde necesita ¿qué? Purificación. Si no necesita purificación, no necesita de sangre. ¿Hasta ahí vamos bien? No se necesita nada. No, el cielo está súper bien. Ahora, volvamos al tabernáculo terrenal. Ok, se purificaba con sangre, pero ¿qué se buscaba al purificarlo con sangre? ¿Qué se buscaba? Que nosotros como hombres pudiéramos ¿qué? Acercarnos a Dios. Porque el pecado generaba una separación. ¿Listo? Ahora, cuando Cristo muere, ¿a dónde lleva o dónde ofrece Él su sangre? En el lugar santísimo. ¿De dónde? Del cielo. Pero ¿para qué era el cielo si en el cielo todo está en santidad? Porque estaba todo en santidad, pero sin la sangre, usted y yo no podíamos ir a ese lugar. Nos era imposible. No teníamos cómo acercarnos porque no se nos iba a permitir la entrada. Así que cuando Cristo derrama su sangre y la lleva al lugar santísimo, lo que está diciendo es como que está allanando el lugar para que rociándonos con su sangre, cuando Dios nos vea en su santidad, no nos vea a nosotros en nuestra bajeza, no nos vea a nosotros en nuestro pecado, sino vea en nosotros la sangre de Cristo que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que está hablando de lo que está haciendo el Señor y cómo, aunque en el cielo no necesitaba sangre, pues se necesitó no porque el cielo estuviera contaminado, sino para que nosotros pudiéramos establecer comunión con Dios. Y eso nos habla de su misericordia, nos habla de su gracia y nos habla de su amor. Ahora, cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti como lo que eres. Y tú no puedes entrar a la presencia de Dios porque tú eres fulanito de tal y eres muy bueno. Yo no puedo entrar porque soy el pastor y yo predico. No puedo entrar porque soy el ministro de la alabanza y yo canto. No, es que yo soy servidor en la iglesia y como sirvo puedo entrar. No, de eso nada sirve. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios porque la sangre de Cristo es la que nos permite entrar. Y cuando entramos a la presencia de Dios, entonces lo que la palabra dice que nosotros hemos sido justificados en Dios. Y usted se rasca la cabeza, justificados, pero yo, ¿cómo voy a ser justificado? Bueno, es que tú no eres justificado por lo que tú haces o dejas de hacer. Tú eres justificado por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Él entregó en su vida. Ahora, esta justificación me lleva a mí a que yo debo buscar la santificación. Y que esa santificación no es algo que yo busque por mi propia cuenta, sino es algo que se da de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo coloca en mí el deseo de querer vivir en Dios. Y esos pactos o esos compromisos que antes hacía, que decía, y ahora sí seguro que me porto bien y que no podía lograrlo, ahora sí lo puedo lograr, pero no por mí, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida y por la transformación que la palabra genera en mi vida para caminar conforme a lo que Dios quiere. Así que Cristo, que es el único y perfecto sacrificio, supera todo esto y Cristo puede entrar no al tabernáculo en la tierra, sino que Él entra al tabernáculo celestial y en el tabernáculo celestial derrama su sangre para ser redimidos. Y resulta que en el tabernáculo de celestial hay 3 tiempos y 3 tiempos relacionados con el pecado. El primer tiempo es que vino por primera vez, cuando Cristo vino por primera vez, lo que hizo fue venir para librarnos del castigo del pecado. Así que Él sabía que nosotros estábamos condenados, que no teníamos esperanza, que no teníamos cómo librarnos.
Pero Él fue a la cruz del Calvario y algo que decía esta mañana es como entender la grandeza de Dios. Recuerdan que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, O sea, Él no vino y dijo por estos. No, 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 no. Él específicamente vino por ti, por nombre propio. Te conoció como hombre o como mujer y dijo, por esta persona yo voy a ir a la cruz del Calvario, por esta persona voy a entrar al lugar santísimo y voy a derramar mi sangre para que haya una restauración en ese sentido. Así que en primer lugar, Él nos libra. Ahora, en este momento presente, en este momento, ¿Cristo dónde está? ¿Qué dice la palabra? ¿Que dónde está Cristo? ¿Y qué hace allí? Intercede por nosotros. O sea que lo que hizo en la primera parte fue quitar el castigo del pecado. Pero ahora lo que hace en la segunda parte es quitarle el poder al pecado. Entonces nosotros tenemos una lucha interna entre la carne y el espíritu. Porque nuestra carne quiere hacer las cosas de la carne y el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu. Y muchas veces usted quiere agradar a Dios, quiere amar a Dios, quiere comportarse como Dios quiere vivir en santidad, quiere alabarlo. Ay, pero usted descubre otra ley en sus miembros. Deseos, pasiones, rencores, malos genios, avaricia, borrachera, malas palabras, lo que usted quiera o lo que usted sepa que hay en su vida. Y lo que hace el Espíritu Santo a través de la obra que Él hace en su vida, más la obra de Cristo por la cruz del Calvario, más el poder transformador de la palabra, es venir y cambiarlo, venir y transformarlo para que usted pueda recibir la restauración de Dios. En este momento Él intercede. Así que Él vino para quitar el castigo. Él intercede para quitar el poder. Pero Él vendrá por segunda vez y vendrá para quitar la presencia del pecado en nuestra vida. Y ahí es cuando decimos que seremos glorificados. ¿Qué significa ser glorificado? Ser glorificado significa que usted quitará de su vida el peso del pecado, porque ya no habrá más tentación, porque ya no habrá más deseos, porque ya usted podrá vivir en la santidad de lo que Dios quiere, y a eso es lo que apunta la segunda venida de Cristo. Ahora, esto se pone mejor. Siempre les he dicho de lo impactante que fue el pecado. Y espero que me entienda. El pecado obviamente fue de comer del fruto prohibido. Ese fue el pecado. Pero yo quiero que entienda que no fue tanto la acción de comer del fruto, sino fue la desobediencia del hombre. Porque cuando el hombre desobedeció, lo que hizo fue darle la espalda a Dios. No me interesa. Y fue tan grave esta acción, fue tan grave. Yo no sé si usted ha pensado lo que yo pienso a veces, pero bueno, ya no lo pienso, pero lo pensaba antes cuando empezaba mi vida cristiana y decía, ¿pero yo qué culpa? Eso fueron allá ellos, yo ni estaba yo allá. Bueno, pero el pecado de ellos fue tan grave que nos alcanzó a nosotros. Que ese pecado nos condenó, que ese pecado nos apartó de Dios, que ese pecado rompió nuestra comunión con Dios, no nos permite acercarnos a Él. Que el cielo está perfecto sin nosotros que somos pecadores. Pero que si no hace a Dios algo, si no hay una forma de poder entrar allá, no podríamos entrar, porque nuestro pecado nos impediría entrar a ese lugar. Y ahí es cuando entendemos que así como grave fue el pecado, así de glorioso y de poderoso fue el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez y para siempre. Y así como por el momento del pecado, toda la humanidad fue condenada, por el sacrificio de Cristo, todos los que creímos en Cristo, tanto antes de Cristo como después de Cristo, en ese mismo momento se reúnen las edades, se reúnen los momentos, se reúnen las eras para que en Él podamos ser glorificados y tener derecho a la herencia. ¿Cómo tenemos derecho a la herencia? Porque Él murió. Porque si Él no muere, no tenemos derecho a su herencia. Y todo esto que le he dicho lo dice el apóstol Pablo, y siempre de este texto leo como 1 o 2 versículos porque me encanta, pero hoy quiero leerlo todo y quiero que usted preste atención porque todo lo que le acabo de decir lo dijo Pablo o lo dice Pablo. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 10 dice, y lo leo despacio: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, Dios ya nos ha bendecido. Tú has sido bendecido.
según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Dios te escogió a ti de una manera personal. No escogió el grupo, no allá los de tal. No, te escogió a ti. Pensó en ti, pagó el precio por ti y te escogió para que tú caminaras en santidad y sin mancha. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos lleva al Padre, Él nos permite entrar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Es su sangre la que nos limpia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí, y acá vienen todas las edades, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que como entra el pecado por la desobediencia del hombre, la gracia, la redención y la restauración entran en la tierra por Cristo. Pero no entran en la tierra para toda la humanidad, sino para los elegidos. Y esto me hace entender la necesidad que tenemos de predicar la palabra. Porque gloria a Dios que usted es elegido. Pero usted no sabe con cuántos elegidos usted se encuentra a diario. Y que tal vez usted sea el instrumento que Dios utilice para que usted pueda hablarle a esa persona, de hablarle del amor de Dios, de la bendición de Dios. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Tal vez nunca llegamos pensando todo esto. Tal vez yo nunca llegué pensando en lo grave que era mi pecado, en cómo estaba destituido, en lo que me esperaba después de la muerte si no conocía a Cristo. Tal vez llegué por otra situación. Pero cuando Cristo llega a mi vida, cuando Cristo utiliza diferentes formas, diferentes medios y me permite entender lo que Él tiene para mí, entiendo su gracia. Y que en la cruz del Calvario Él llevó mi pecado y Él me restaura. Pero ahora, si Él entregó su propia sangre para ser redimido, lo que me dice el último punto de mi prédica es que Él murió, el mismo que murió es el mismo que regresará. Y acá se pone mejor la cosa. Este punto creo que es más escatológico, porque me va a hablar de lo que viene hacia adelante. Bueno, ¿y qué nos espera? Resulta que ese texto de Hebreos, el capítulo 9, termina con las siguientes palabras. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él. Y estos dos versículos tienen varias cosas que son muy importantes. La primera, quitar dos ideas erróneas que hay en el mundo que la gente o las culturas o el diablo ha colocado. La primera, es mentira que hay reencarnación. Es mentira. Bueno, sabemos que eso es en culturas de Oriente que creen en eso. No, pero acá mucha gente se come el cuento. Y el nirvana y que entonces yo reencarné y no sé qué. Entonces de pronto usted estaba preocupado porque no sabía si había sido una pulga, una vaca, un burro, un perro. Usted, ¿qué sería yo antes? No fue nada. El hombre fue concebido en Dios. El día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre fue por la voluntad de Dios y está establecido que nosotros vivamos y que muramos y que después el juicio. Que entendemos que la muerte es por causa del pecado. En el colegio nos enseñaron en ciencias naturales, si ustedes son de mi época, nos enseñaron que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Como un ciclo de transformación. Sí, eso es en la biología. Pero entendemos que la muerte real es causa del pecado. ¿Listo? Entonces no hay una reencarnación. Usted es el que es y siempre ha sido este. Ni piense que era cucaracha, ni que era pulga, ni que era gato, ni que era nada. Usted siempre ha sido esta persona. Pero el segundo pensamiento errado es el pensar que la muerte es el fin, que se acaba todo. No. Después de la muerte
Continuamos, porque como he dicho antes, la muerte no es aniquilación, sino la muerte es separación. O sea que después de esta vida, hay una vida más allá. Pero no es solamente para los cristianos. Ah, sí, los cristianos se van para el cielo y los que no, se murieron. No. Todos vamos a tener una eternidad. El asunto es en dónde va a ser esa eternidad. ¿Cuál va a ser el contexto de esa eternidad en la que vamos a estar en ese tiempo? Porque resulta que no es la muerte, sino que dice que Jesús vivió nuestro ciclo. Jesús murió y después de la muerte de Jesús, el juicio, dice la palabra. Así que Él vivió el mismo proceso de nosotros, porque Él tenía que pasar lo que nosotros atravesamos. Ahora, cuando Cristo muere, el resultado de su juicio lo describe 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que Dios nos vio en nuestros delitos, en la desesperanza, en nuestra muerte, en nuestra transgresión y en nuestra aniquilación total. Y Él mismo vino y se hizo hombre. Y tal vez lo que resumen estos pequeños versículos es cómo Él vino, vivió en la carne, fue a la cruz del Calvario, fue predicado. Todos los que creamos en Él vamos a ser redimidos, pero ahora Él está a la diestra de Dios el Padre. Pero la pregunta es ahora, ¿qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿Qué sucede cuando morimos? Si no hay reencarnación, si no voy a ser más adelante un chivo, un caballo o un perro, pero si tampoco la muerte es lo último, ¿qué pasa después? Y acá yo quiero exhortarle a la necesidad que tenemos de predicar la palabra. Sí, es cierto que Dios eligió. Es cierto que solamente los escogidos por Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad porque el que sabe quién es elegido es Dios, no yo. Así que la palabra nos insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque no sabemos a qué personas Dios ha llamado y de qué personas tal vez nos quiere utilizar a nosotros como instrumento para que seamos los que lo llevemos. Yo he compartido el evangelio con muchas personas. Y no, es que como es el pastor, eso todo el mundo se convierte. No, todo el mundo se convierte, no. Hay gente que uno le habla y dice, ay, no, a mí con eso no. No, eso a mí no me interesa. Y es doloroso, pero se golpeó la puerta. He compartido con otras personas y me dice, ve, interesante. Oiga, hasta habla bonito usted, muy interesante. Pero no me interesa. Pero tal vez hay personas que sí conocen. Y como le digo, Dios utiliza los instrumentos que quiere. Como yo no tengo otra iglesia para poner ejemplos, sino solamente esta. Pues tengo 2 jóvenes que llegaron acá por las intenciones equivocadas, buscando las ovejas de esta iglesia. Uno de ellos les ministró la cena hoy. Como león vino. Pero tal vez buscando a la niña encontró a Cristo y su vida fue cambiada. Porque Dios usa los medios que Él quiere para llevarnos a conocer su gracia. Pero es nuestra responsabilidad predicar. Es nuestra responsabilidad llevar la palabra. Es nuestra responsabilidad hablarle a la gente de lo que Cristo hizo. Ahora, usted no se preocupe si no creen. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence. Pero que usted no se quede con la carga de hacerlo, porque escúcheme, y quiero colocarlo así como es de glorioso el cielo, que usted ni yo nos alcanzamos a entender. O sea, usted todavía, aunque yo le predique esto, yo creo que todavía yo no alcanzo a entender la grandeza de lo que ha sido heredar el reino de los cielos. Así como es de majestuoso eso, así de terrible va a ser la condenación eterna. Y lo más duro es la palabra eterna, que es una condenación que no tiene fin, que va a ser para siempre. Así que es nuestra responsabilidad predicar a tiempo y fuera de tiempo y llevar las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho.
porque nosotros somos los portadores de esas noticias. ¿Qué pasa cuando morimos? Bueno, las personas que mueren sin Cristo en el corazón. Yo decía esta mañana algo y es que es duro cuando yo voy a hacer me piden dar una palabra en un funeral donde yo no sé quién fue la persona que murió o donde tal vez sé algunas características de la persona que murió. Porque yo no puedo decir mentiras. Y déjenme decir esto lo digo no criticando ni lo digo señalando algo, sino lo digo es para que me entienda. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a un funeral y la persona que está oficiando empieza a hablar de esa persona diciendo, bueno, y ahora en la paz del Señor, porque fue tan bueno, no sé qué. Usted dice, me equivoqué de muerto. Está hablando del que yo conocí. Porque dice el dicho que no hay muerto malo. Y resulta que no, que los que mueren sin Cristo van al Hades. No al infierno. Pastor, pero la Biblia habla del infierno. Sí, claro, pero es que el infierno aún no ha sido abierto. Porque el infierno va a ser abierto después del juicio. Pero el Hades fue el mismo lugar al que Cristo descendió cuando murió a predicar. Pero escúcheme, la predicación que dio Cristo en el Hades no fue una predicación para arrepentimiento. Fue una predicación de juicio, diciéndoles, los profetas les hablaron de mí y ustedes no creyeron. Y yo soy la manifestación de que lo que ellos hablaron era cierto y que ahora estoy acá. Así que en el Hades es un lugar de los muertos donde están esperando, sí hay tormento, pero donde están esperando el juicio eterno, donde se va a definir el final. Bueno, y los que morimos en Cristo vamos al cielo. Y nuestra vida, pasamos esa parte que les dije de ser glorificados, porque ya no tendremos la lucha con el pecado. Pastor, y ahí terminó todo. No, todavía nos esperan más bendiciones. Porque aún falta que nuestro cuerpo resucite. Recuerda, Tesalonicenses dice que cuando suene la voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de una resurrección de nuestro cuerpo. Pero dice que al morir estaremos con Cristo. ¿Recuerdan ¿cómo se llama esto? El malhechor que fue crucificado al lado de Cristo, que se arrepintió y que Cristo, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El viernes, cuando tuvimos la reunión de los amigos, yo hablaba de la parábola del rico y Lázaro. Y mira, es que el rico, fue al Hades. Lázaro estaba en el seno de Abraham, quiere decir en un lugar de bienestar, en un lugar de bendición. Así que seremos bendecidos en ese momento. Pero yo quiero que usted entienda esto, que en el momento que morimos, ya está determinado al lugar al que vamos. Y eso dura, en el momento en que morimos, está determinado. Ya no hay nada que cambiar en ese instante. Por eso es necesario predicar la palabra. Entonces, usted ha escuchado, y no quiero mencionar, pero pues todos van a saber de qué estoy hablando, que nos hablan del purgatorio y de cómo sacar esas... No existe purgatorio. El que creyó en Cristo, no sé cuántos estuvieron, yo prediqué una vez sobre la carta de los Romanos y yo decía lo siguiente, y espero que me entienda, que el único pecado por el que vamos a ser juzgados es por no haber aceptado a Cristo. Usted dirá, ay, pastor, ¿solo por ese? Entonces déjeme explicarlo de una manera gráfica. Esto no va a suceder, o sea, no es que así vaya a suceder en el cielo. Esto lo digo yo para que usted me entienda, no estoy diciendo que sea en el cielo, pero para que me entienda. Es como si yo fuera después de muerto a la presencia de Dios. Y Dios me dijera, ¿qué hiciste tú con el nombre de mi Hijo Jesucristo? Y yo le dijera, pues Dios, yo entendí que yo era tan malo y era tan pecador que no podía cambiar. Y que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz podía redimirme. Y yo decidí colocar mi confianza en Él. Y decidí aceptarlo. Y decidí pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a vivir conforme a lo que Él quería. Y aunque he fallado, lo acepto. Y aunque no pude llegar a ser perfecto como quería, pero sí lo intenté porque caminaba con Cristo. Y el Señor me va a decir, muy bien, entra en el gozo de tu Señor. Pero vendrá otra persona y le hará la misma pregunta. ¿Qué hiciste tú con el nombre de Cristo?
Y esa persona puede contestar, no, eso eran puras fantasías. O podrá decir, no, fue un buen profeta, un buen filósofo, hablaba muy bien, tenía buenos pensamientos. Pero no, mira, quiero decirte que yo también hice buenas obras. Quiero decirte que yo no me porté mal. Quiero decirte que yo mi plata la di para obras de caridad. Quiero decirte que nunca hice ningún engaño, yo nunca robé a nadie. Quiero decirte que fui responsable porque siempre llevé la provisión a mi casa. Y Dios le va a decir, ok, listo. Entonces vas a la condenación. Porque Cristo es la esperanza de vida que tenemos. Y el que acepta a Cristo tiene la vida. Pero el que no la acepta tiene la condenación. Pero aceptar a Cristo implica que hay un cambio en mi vida porque es lo que Dios ha hecho. Entonces, entendiendo que no hay lugares intermedios, es este el tiempo, este es el momento que yo tengo para aceptar a Cristo. Ahora usted ya lo aceptó, pero es el momento que usted tiene para compartirles a otros de la necesidad de conocer a Cristo. Porque ninguno de nosotros puede levantar la mano acá y asegurar que mañana se va a levantar vivo. Espero que todos nos levantemos. Y como es lunes festivo, que tome un chocolate con un buen tamal. Pero a usted nadie le asegura que va a pasar eso. Y usted no puede decir, no, pero es que yo soy joven todavía. No, es que no se mueren solamente los enfermos. Porque la muerte llega cuando, así como usted no decidió en qué momento llegó a esta tierra, usted tampoco decide en qué momento se va. Si no es Dios el que lo determina. Así que ahora es el momento de caminar en Él. Y en la cruz del Calvario, Cristo vino en su primera venida. Escúcheme porque es importante, en su primera venida vino como el Cristo sufriente. ¿Qué es el Cristo sufriente? El que entregó su vida. Porque Él cargó en su espalda el peso de nuestro pecado. Pero vuelvo, no por toda la multitud, porque para mí es importante esto, por ti, de una manera personal. O sea, a mí me parece majestuoso entender que Dios pensó en mí. Yo no soy para Dios un número, no soy una persona en la lista de Excel, yo no soy para Dios uno más, yo soy para Él su hijo. Él me amó y me amó tanto que fue a la cruz del Calvario por mí, así como fue por ti personalmente. Eso fue lo que hizo Cristo. De una manera personal fue por cada uno de nosotros. Dice la palabra en Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que Cristo va a orar o ora por mí y pagó el precio por mí. Ahora es glorioso. Pero dice la palabra que él regresará por segunda vez. Ahora, paren todo. Ay, wow, esto es increíble. Volvamos un momento al Antiguo Testamento. Volvamos un momento al sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? No era cuando quería. Una vez al año. ¿Y con qué entraba? Con la sangre de los animales que iba a presentar para esto. Usted sabe que si el sacerdote entraba con pecado a ese lugar, ¿qué pasaba? Moría. Ahora, nosotros lo leemos y suena fácil. Pero si yo sé que entrar a un lugar, si no estoy digno, me va a traer la muerte. O sea, creo que no es tan sencillo. Pero él no solamente entraba por sí mismo, sino que él iba a entrar por el pueblo. Así que si él fracasaba, no solamente moría él, sino quería decir que Dios no había aceptado el sacrificio que se había dado por el pueblo. Así que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo estaba a la expectativa a que él saliera. Estamos esperando que él salga. Ahora, cuando él salía, ¿qué generaba en el corazón del pueblo? Alegría. ¿Por qué? Porque no se murió el pobre. Pero quiere decir que Dios aceptó el sacrificio. Lo que nos hace saber que Cristo aceptó el sacrificio es que Él resucitó. Pero escúcheme. Cristo, cuando muere, entra al lugar santísimo celestial para colocar su sangre allí. ¿Por qué entra a colocar su sangre en un lugar santo y puro?
Porque esa sangre no era para purificar ese lugar, sino para darnos entrada a nosotros a un lugar al que éramos indignos de entrar. Pero cuando Él venga por segunda vez y esté en la tierra, así como cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y ellos entendían que Dios había aceptado el sacrificio, cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros entenderemos que la ira de Dios ha quedado satisfecha. Que el precio del pago que hizo Cristo por el pecado de la humanidad, de los escogidos, ha sido aceptado. Y que ahora nosotros tenemos herencia en el trono de la gracia. ¿No es muy grande eso? ¿No es soberano el saber que eso es lo que nos espera cuando venga por segunda vez? Que Él aceptó el sacrificio, que Él ha calmado su ira, que su ira ha sido saciada y que Él nos recibe. Por eso esas palabras de Pedro me parecen espectaculares y cada palabra que dice Pedro es fuerte, porque dice, primera de Pedro 1 del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que me está hablando de lo que Cristo ya hizo, pero de lo que Cristo va a hacer. Que en su primera venida Cristo vino como el siervo sufriente, como aquel Marcos capítulo 10 versículo 45 dijo, Cristo, yo no he venido para ser servido, sino para servir a muchos y dar mi vida en rescate por la humanidad. Así que el servicio que vino a prestar Cristo no fue sanarnos solamente, no fue predicarnos la palabra. El servicio real de Cristo fue entregar su vida, fue derramar su sangre, fue colocarla en el lugar santísimo, para que ahora nosotros, por nombre propio, podamos entrar a la presencia. Es más, wow, le dije que Dios pensó en usted de una manera particular. En uno de los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, dice que Dios, de nosotros los escogidos, ha preparado una piedra blanca donde ha colocado el nombre que quiere darnos. Y yo quiero que usted piense en la ternura de un papá pensando en su hijo y queriéndole colocar un nombre. Los que son padres acá, ¿usted le colocó a su hijo el primer nombre que se le ocurrió? Por ahí escuchó Ruperta y usted, Ruperta, bueno, pues Ruperta. No, seguramente usted pensó en el nombre. Dios ha pensado en un nombre para cada uno de nosotros. Y Él quiere darnos su bendición. Pero eso dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo ya no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Y cuando yo entiendo esto, entiendo que no hay razón para estar triste. Decía esta mañana lo pensé en una forma, ahorita lo estoy pensando en otra, es exactamente lo mismo. ¿Usted dirá, ¿y qué está pensando? Romanos capítulo 12 dice, no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta mañana lo estaba pensando en este sentido. Lo estaba pensando en que, ¿dónde están las prioridades que tienes tu vida? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Dios es bueno, no, pero primero trabaje. No, pero primero haga esto. No, si tiene tiempo. Porque pila, tiene el examen, no, primero vaya y estudie. Ahora, cuando usted va primero y estudia o primero trabajo algo, lo que está viendo es primero tengo que cumplir mi obligación, primero tengo que pasar el examen, primero tengo que divertirme, primero que Dios. Pero cuando yo entiendo realmente que mi ciudadanía es celestial, entiendo que Dios es primero y el resto viene después. Pero esto es algo que tiene que romperse en mi mente. Yo tengo que entender que Dios es primero. Pero lo segundo, que es ya lo que me viene acá, es cuánto de nosotros tenemos cargas en esta tierra. Escúcheme, voy a decir algo. ¿Sabe que en diciembre no todo el mundo es feliz? Pareciera que todo el mundo es feliz en diciembre porque hay luces y no sé qué, pero no todo el mundo es feliz. Porque hay muchas personas que desearían tener quien les dé un regalo, con quien compartir, no sé qué. Y lo que hacemos es colocarnos la carga que el mundo nos coloca.
Yo entiendo cuando yo me casé ya muy adulto, ya mi mamá dijo, hacemos algo que o me paga riendo porque... Y resulta que en esa época era la presión. ¿Y cuándo se casa? ¿Y cuándo se casa? Y yo sé que los que ven viendo, cuando pueda, ¿qué le importa? Pero era la presión, pero es una presión ¿de qué? Del mundo. Cuando yo me casé dije, ya, por fin, ya, se pasó. ¿Cuándo tener hijos? ¿Cuándo tener hijos? Pongo estos dos ejemplos, es porque muchas veces las cargas que nosotros tenemos no son cargas reales. El mundo nos dice que si no tienes esto, que si no haces esto, que si no te no vas a ser feliz. Pregunto, ¿tú te alineas al mundo o te alineas a Dios? Porque dice la palabra, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas que tú necesites serán añadidas. Pero coloquemos nuestra mirada en lo que Dios quiere y en la eternidad que Él tiene para nosotros y en lo glorioso que Él tiene para nosotros. Así que, aunque para mí fue muy dolorosa la muerte de mi mamá, después recibí yo la bendición. Y escúchenme en algo. Wow. Porque muchos de ustedes van a decir, claro, la mamá se mató trabajando y este vino y se comió eso. Pues sí, fue la gracia. Fue gracia. ¿Usted qué hizo para ser salvo? Fue gracia. Es porque Dios te lo quiere dar. Es porque Dios te lo quiere brindar. Así que Él voluntariamente fue a la cruz. Primeramente para que esas promesas se hicieran realidad y que ahora yo pueda realmente decir que Él es mi Padre, que lo amo, que lo quiero, que Él está en mi vida, pero también para que tuviéramos esa esperanza de nuestra vida eterna con Él, porque su muerte es nuestra herencia. Así que esto significa que Cristo nos haya dejado un testamento y que ahora podamos disfrutarlo. Y que usted tenga una vida plena. Y yo quisiera que entendiera eso, que no tenemos por qué estar angustiados porque Dios es nuestro Señor, que lo que Él nos pide es permitir que la comunión del Espíritu Santo esté en nuestra vida, que podamos compartir a otros. Decía el miércoles, hablando de que Dios nos llama, pero también quiere que seamos sus siervos y que donde quiera que estemos tenemos que llevar este mensaje porque este mensaje transforma vidas. Porque hay gente que hoy está en dolor, en angustia y en tristeza. Y el enemigo a veces coloca mi dolor, mi tristeza, que son cosas vanas de este mundo, para hacerme olvidar que realmente hay gente que necesita encontrar la salvación. Porque esto es de condenación eterna o de salvación eterna. De vida o muerte. De vida para vivir toda la vida con Cristo o de muerte para vivir toda la vida separado de Dios, separado de su gracia y separado de su amor. Esto es lo que nos habla la palabra y que el Señor sea ministrándonos y llevándonos a entenderla cada día.